Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes esta tarde a esta presentación que vamos a hacer desde la Contraloría General de la República para exponer un tema que es muy importante para las labores que ustedes van a desempeñar. Este tema tiene que ver con el CUIPO, que es la categoría única de información del presupuesto ordinario. Esto que inicialmente suena como algo complejo y técnico, es simplemente una herramienta que nos va a ayudar a nosotros como Contraloría a hacer un mejor control de todo lo que tiene que ver con los recursos fiscales del país, y también ustedes como Contralores Territoriales les va a ayudar muchísimo en la labor que tienen que desempeñar para controlar los presupuestos de sus respectivas entidades territoriales. Quiero empezar esta presentación simplemente contándoles acerca de la transparencia de la información presupuestaria. Uno muchas veces, cuando se enfrenta a este tema, cree que lo único que hace que la información presupuestal sea transparente es rendirla en los tiempos que es y con el nivel de detalle que uno cree que es el adecuado. Pero realmente, según las palabras de la OCDE, esto va mucho más allá de estas dos actividades. Si ustedes miran los verbos rectores de la transparencia presupuestal, se encuentra uno con lo siguiente. Este concepto cuenta con diversas facetas que se refieren a uno, la claridad, exhaustividad, confiabilidad, oportunidad, accesibilidad y usabilidad de los informes públicos sobre las finanzas públicas. Entonces, como ustedes pueden ver acá, es simplemente dar una información presupuestal que sea clara, entendible, que sea usable y que sea muy exhaustiva para que la gente la pueda utilizar de una manera adecuada. La transparencia presupuestaria mejora la rendición de cuentas, la legitimidad, la integridad, la inclusión y la calidad de las decisiones presupuestarias. Esto a su vez lo que va a hacer es contribuir a mejorar la confianza entre los gobiernos y sus ciudadanos. Es por esto que rendir la información presupuestal es tan importante para todas las entidades públicas del país. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que les contaba ahora del CUIPO? Pues la presentación que vamos a ver hoy simplemente trata de esta categoría a través de la cual se captura la información sobre toda la programación y ejecución del presupuesto ordinario de las entidades que conforman el presupuesto general del sector público. Aquí digamos que en palabras más sencillas y para que ustedes vean un poco más a detalle qué es lo que nosotros tenemos en el CUIPO, aquí lo que tenemos es 4 formularios que se deben diligenciar por parte de cualquier entidad que administre o maneje, así sea un solo peso de recurso público. Son 4 formularios que están divididos en 2 formularios de ingreso y 2 formularios de gastos. Cuando uno mira los formularios de ingresos, todos están bajo un catálogo integrado de clasificación presupuestal que es muy importante. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros como Contraloría General o cuando ustedes como Contralorías Territoriales piden información sobre los presupuestos, cada uno puede tener en la cabeza diferentes formas de pedir la información. De hecho, nos pasaba mucho con la información también que piden diferentes ministerios como Ministerio de Hacienda o Ministerio de Educación. Lo que hacen es pedir información presupuestal y cada uno de estos ministerios o entidades de control lo pedíamos de una manera diferente. Entonces, los ingresos por un concepto pedido por el Ministerio de Hacienda era totalmente diferente a lo que pedíamos nosotros como Contraloría General. A la vez esto era diferente a lo que pedía una Contraloría Territorial y también diferente de lo que pedía la misma auditoría o lo que pedía el Ministerio de Educación. Entonces, esto nos traía muchos dolores de cabeza, porque lo que terminaba pasando es que cuando uno hacía una auditoría, al final se encontraba con un hallazgo que salía por la información reportada a la Contraloría General, pero cuando llegaban y nos empezaban a explicar acerca de por qué eso no era un hallazgo, nos mostraban que sí lo habían cargado de manera adecuada en otro sistema como el sistema de información del Ministerio de Hacienda. Esto nos dificultaba mucho la labor y por eso fue que empezamos desde hace unos años con el Ministerio de Hacienda a crear toda una homologación de cada una de las cuentas con las cuales se debe rendir la información. Esa homologación se llama el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal, donde cada una de las cuentas que nos rinden se llaman exactamente igual, ya sea para el reporte a Ministerio de Hacienda, Contraloría o a cualquier otra entidad. Entonces, por ejemplo, la cuenta de ingresos se identifica con
como la cuenta número 1, por decir algo, eso independientemente de quién tenga que rendir la información, y con eso no existen ambigüedades de qué información es la que está reportando la entidad que va a ser objeto de auditoría. Ahora bien, entonces volviendo aquí a nuestro catálogo integrado de clasificación presupuestal, nosotros lo que pedimos es 2 formularios de ingreso y 2 formularios de gasto. Entonces, en ingresos, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la disponibilidad. Tenemos aquí disponibilidad inicial, que es una de las cosas que pedimos, los ingresos corrientes y los recursos de capital. Y en cuanto a gastos, lo que pedimos son los gastos de funcionamiento, inversión, servicio de la deuda y operación comercial. Esto para cualquier entidad que tenga que rendir información. Ahora bien, a esto se le suman todas las variables cualitativas, que son los clasificadores auxiliares o complementarios, que nos permite tener una mayor exhaustividad en la información que nosotros solicitamos. Aquí, por ejemplo, nosotros dentro de los auxiliares pedimos información acerca de las destinaciones específicas, es decir, ese recurso que se está recaudando, hacia qué sector va. Pedimos también la fuente de financiación, sector programático de MGA, los BEPINES, que son tan importantes para poder hacer una mejor auditoría acerca de los recursos de inversión. Solicitamos también, en caso de tener la política pública a través de la cual o para la cual se va a hacer el gasto, por ejemplo, de los recursos, la situación de fondos, clasificación central de productos, terceros, secciones presupuestales y vigencia del gasto. Esto lo que hace es que la información sea muy completa y nos permita tener un panorama bastante amplio de en dónde y para qué se están utilizando los recursos públicos. Ahora, aparte de estas variables cualitativas, también se piden las variables cuantitativas, que ya son esas variables numéricas que nosotros solicitamos para cada una de estas desagregaciones. Aquí lo que pedimos, por ejemplo, en el caso del ingreso es, dígame cuál es su presupuesto inicial, es decir, usted qué fue lo que programó inicialmente para que fuera a ingresar, digamos, a su entidad territorial o a su entidad en general. Dígame cuánto es el presupuesto definitivo. Ese presupuesto definitivo es el presupuesto después de las adiciones, reducciones, etcétera, que haya tenido la entidad. Y por último, dígame cuál es el recaudo que lleva efectivo en el momento de hacer la rendición. Miren que la parte de presupuesto inicial corresponde más a la programación del ingreso, mientras que la parte del recaudo ya tiene que ver es con la ejecución del ingreso. Entonces, trimestralmente, esta variable de recaudo se va a ir actualizando con la información ya real de los recaudos que vaya teniendo cada una de las entidades. Y en cuanto al gasto, lo que tenemos es la apropiación inicial, que corresponde también a esa fase de programación, cómo programó la entidad del presupuesto y hacia qué gastos específicos va a ir cada peso que tiene bajo su administración. Tenemos la apropiación definitiva, que es donde solicitamos después de las adiciones y reducciones cómo quedó definitivamente el presupuesto. Y por último ven la parte de ejecución, que básicamente está representada en 3 variables. Primero, cuáles son los compromisos, es decir, cuáles son los contratos que se han firmado hasta el momento en ese gasto específico, las obligaciones y cuáles son los pagos que se han hecho en cada uno de estos rubros específicos. Como pueden ver, todo este compendio de información lo que nos permite es tener un panorama bastante claro de cómo se están ejecutando los recursos en cada una de las entidades y cuál es la diferencia que se tiene entre la programación inicial del presupuesto y su ejecución real. Ahora bien, ¿cuáles son esas entidades que nos reportan a nosotros en Cuipo? En Cuipo nos reportan las entidades descentralizadas territorialmente, todas las entidades descentralizadas por servicios de cualquier orden, privados que manejan recursos públicos y fondos especiales. Y aquí es donde yo les digo que básicamente cualquier entidad que maneje o administra, si sea un solo peso de recurso público, tiene que reportarnos en el Cuipo. Por eso tenemos una información bastante exhaustiva de cómo se está utilizando los recursos públicos en cada una de las entidades a nivel nacional. La idea aquí es que no se nos escape nadie y por eso cada vez estamos llegando a un mayor número de privados para que nos reporten la información, porque eso no lo podemos perder del panorama general.
Para que ustedes tengan unas, digamos, como una dimensión de quienes nos están reportando actualmente, lo que tenemos es alrededor de 4.000 entidades que se dividen en departamentos, municipios, establecimientos públicos territoriales, empresas territoriales financieras, no financieras, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí muy importantes son los particulares, recursos en fiducias públicas, fondos sin personería jurídica e inclusive Banco de la República. De todas estas entidades, el 86,76 son entidades territoriales, es decir, son entidades que reportan aquí y a la vez son sujetos de la vigilancia por parte de ustedes los que están presentes en esta sala el día de hoy. ¿Cómo hacemos esta recolección? Nosotros lo que hacemos es poner a disposición de todas las entidades el acceso al chip, al consolidador de Hacienda e Información de la Contaduría General de la Nación. Y aquí, ¿qué pasa? Al ser este un aplicativo de la Contaduría, todas las entidades que actualmente están reportando su información financiera acerca de sus balances, estados financieros, etcétera, pues lo que hacen es también ingresar y tienen unas opciones adicionales para reportar la categoría Cuipo. Esta categoría Cuipo era la que anteriormente estaba dividido en dos reportes diferentes, el reporte FUT, que era el que se le hacía al Ministerio de Hacienda, y el reporte CGR presupuestal, que era el que se le hacía a la Contraloría General de la República. Ahora esas dos categorías quedaron unidas en una sola que se llama Cuipo, y con eso entonces todas las entidades que hacen, preparan y validan la información, esto lo hacen de manera trimestral acumulada, y se conectan al chip y envían, después de ingresar sus datos de usuario y contraseña, toda la información a este aplicativo para que quede de manera, digamos, inmediata a disposición de las diferentes entidades que quieran hacer uso de la información. Actualmente esas entidades, básicamente somos Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República, pero aquí lo importante es que ustedes también pueden tener acceso a esa información y en eso voy a detallar un poco más adelante, porque la idea es que ustedes empiecen a utilizar todo este repositorio de datos que ya se ha construido para que puedan utilizar la información y tengamos todos la misma fuente de criterio al momento de auditar las entidades. Es decir, que ningún auditado nos pueda decir que alguna de los entes de control lo está auditando con una información que ellos creen que no es la que debo hacer. Entonces aquí todos estaríamos utilizándolo de una sola fuente que es el chip. Bueno, al final después de que ellos la publican en chip, entonces ya esto queda disponible en los repositorios de datos de las entidades que consuman esta información y aquí en el caso, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, va inclusive a alimentar nuestro observatorio para que cualquier persona pueda tener acceso, cualquier persona, digamos, ajena a la Contraloría pueda tener acceso a esta información, ya sea de manera gráfica a través de nuestro observatorio o ya sea de los datos puros a través de los conjuntos de datos que tenemos publicados en datos abiertos. Aquí nuevamente todos estos son esfuerzos para poder tener una mejor transparencia presupuestal y de uso de los recursos públicos. Bueno, aquí un pequeño ejemplo de cómo nos reportan actualmente. Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, la ejecución de ingresos. Aquí escogimos el municipio de Envigado. Aquí entonces esto lo que nos va mostrando es qué fue lo que reportaron en ingresos corrientes, recursos de capital, y en la medida que uno va haciendo clic en cada uno de estos rubros, pues vamos teniendo más detalle. Este catálogo integrado de clasificación presupuestal, que es el catálogo que da vida al Cuipo, lo que hace es que tiene una metodología que es de agregación captura, que lo que hace es, cada una de las entidades reportan desde el rubro más pequeño, es decir, inclusive desde los productos a los que están accediendo, que están adquiriendo, y van subiendo eso de nivel hasta que nos muestra el agregado, como por ejemplo en este caso los ingresos corrientes, recursos de capital y en últimas los ingresos. ¿Cuáles son los propósitos de esta categoría? El primero es que podamos generar información presupuestal basada en estándares internacionales.
Este fue uno de los principales objetivos que nosotros buscamos junto con el Ministerio de Hacienda cuando iniciamos este proyecto, y es que cada una de las cifras presupuestales que estuvieran en este aplicativo pudieran ser comparables también a su vez con las cifras de otros países. Por eso lo que hicimos fue guiarnos en prácticas internacionales para poder desplegar todo este catálogo. Segundo, simplificar los reportes de información presupuestal de las entidades territoriales. No hay nada más desgastante para una entidad territorial que empezar a preparar la misma información, pero en formatos diferentes, para cada ente de control o para cada ente supervisor que se la solicite. Por ejemplo, una entidad territorial tenía que preparar una información en un formato específico que era el FUT para Ministerio de Hacienda, tenía que preparar otra información en formato CGR presupuestal para entregarnos a nosotros. Si era vigilada por alguna superintendencia, entonces tenía que preparar la misma información pero en otro formato diferente para presentárselo a esa superintendencia, y si el ministerio le pedía información particular de algo, era la misma información pero con un formato diferente. Eso lo que hace es crear cargas operativas bastante grandes en las entidades territoriales, y por eso al unificar todo en una sola categoría como es el cuipo, lo que hace es se le quita y se le aliviana cargas a las entidades territoriales en esta tarea que puede ser tan tediosa como lo es el reporte de información. Otro propósito bastante importante es el control fiscal a los recursos públicos, que es lo que he venido diciendo a lo largo de esta presentación. Seguimiento a recursos y políticas públicas. Esta información también es una base muy importante para uno poder saber acerca del cumplimiento de las diferentes políticas públicas que se tengan en las entidades. Transparencia fiscal, consolidación presupuestal, que digamos que esta es más relevante en el caso de la Contraloría General de la República porque nos permite tener el panorama completo de los recursos públicos del país, y entre otros. Ahora bien, una vez que nosotros obtenemos esta información, actualmente desde Contraloría lo que estamos haciendo es utilizarla para diferentes usos. Uno de ellos, por ejemplo, es el control macro. Toda esta información que nosotros recopilamos es la que da origen a los diferentes informes constitucionales y legales que nosotros ponemos a disposición del Congreso de la República y de la ciudadanía anualmente, o bueno, periódicamente, dependiendo de la periodicidad del informe, para que se pueda tener un panorama más claro acerca de la utilización de los recursos públicos del país. Aquí, por ejemplo, con estas cifras, lo que nosotros hacemos es tener todos los insumos para reportes tan importantes como el informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones, la situación de las finanzas del Estado, la cuenta general del presupuesto y del tesoro, que igual es un elemento muy importante que toma como insumo el Congreso de la República para el fenecimiento de la cuenta del Estado, situación de la deuda pública e inclusive para el informe del estado de los recursos naturales del país. Asimismo, también esta información nos sirve para nosotros alimentar dos repositorios de datos que son muy importantes de cara a transparencia presupuestal para la ciudadanía, como son los datos abiertos, que son todos los datos crudos que nosotros publicamos para que cualquiera que quiera bajar el conjunto de datos detallado de cómo está la información presupuestal lo pueda hacer, y el Observatorio de Control y Vigilancia de las Finanzas y las Políticas Públicas. La diferencia fundamental entre los dos es que estos son datos, crudos, mientras que estos son datos ya agregados a través de gráficas que permiten tener una visual, digamos, mucho más resumida de lo que está pasando con la información presupuestal. Asimismo, toda esta información presupuestal nos sirve para el control micro y el control preventivo y concomitante que realiza la Contraloría General de la República. Esta información es muy importante porque nos sirve como insumo para auditoría, sirve para que nosotros podamos hacer una mejor evaluación acerca de la constitución de las reservas presupuestales del presupuesto general de la Nación, nos sirve para poder crear las diferentes muestras para el plan de auditoría de control y vigilancia, y nos sirve para casos específicos en lineamientos para auditorías. Esa es parte de la riqueza que tiene esta información presupuestal, es que nos permite tomar elementos para poder hacer una mejor planeación acerca de las auditorías que vamos a hacer y poderlas hacer de una mejor manera. Y también nos permite hacer un control preventivo y concomitante. Toda esta información presupuestal alimenta
todos los tableros de control que tiene la DIARI para que puedan generarnos mejores alertas y así la Dirección de Reacción Inmediata pueda salir a hacer también su trabajo oportunamente. Como pueden ver, es una información bastante detallada, es de una riqueza bastante amplia y mi invitación es a que así como nosotros la utilizamos exhaustivamente, lo hagan también ustedes. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de la Contraloría de Itagüí, de cómo solicita la información. Si ustedes ven, aquí lo que están pidiendo es el presupuesto anual y aquí se tiene, digamos, un formato particular. Si cada una de las Contralorías territoriales tiene un formato particular para pedir la información y no seguimos la metodología del CUIPO, lo que puede terminar pasando es que podamos tener, digamos, criterios diferentes porque la gente normalmente cuando tiene que diligenciar en diferentes aplicativos y con diferentes conceptos, puede ya sea de buena fe o de mala fe empezar a ingresar información errónea en alguno de ellos. Aquí, por ejemplo, está la auditoría con su CIA, también la información cómo la solicita. Y aquí, pues digamos que el mensaje más importante que les quiero dejar es que nosotros desde Contraloría queremos hacerles una invitación y es que ustedes se conviertan en usuarios activos y estratégicos de la información de CUIPO. Aquí lo que nosotros queremos solicitarles es que ustedes, por favor, en vez de solicitar información presupuestal, sean usuarios que se conecten al CHIP, que es el repositorio donde ya estamos solicitando esa información, Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República, y la consuman, es decir, en vez de pedirla, simplemente que ustedes se conecten a esta base de datos que ya existe y así todos podamos tener la misma información. Aquí hasta el momento nosotros, ¿qué hemos hecho y cuál es el estado del arte de todo lo que se ha avanzado con respecto al CUIPO? Una de las primeras metas que teníamos era implementar a partir de la vigencia de 2021 el catálogo integrado de clasificación presupuestal y el régimen de contabilidad presupuestal pública. Esa actividad ya se cumplió, por eso la tenemos aquí en negrito. El segundo punto y objetivo que teníamos era que el reporte CIA de contratación incluyera el CICP. Hay en un trabajo arduo que hemos hecho con la auditoría donde el doctor Diego nos ha ayudado bastante. Ya entonces, en todos los reportes de contratación, ya lo que se está pidiendo es los rubros con el mismo catálogo del CICP. Entonces eso nos ayuda a estandarizar la información bastante. ¿Qué nos queda haciendo falta? Primero, que en la rendición de cuenta que se exige a los sujetos de control, el reporte presupuestal enviado a la CGR sea el reporte exigido sobre presupuesto. Esto significa que en la información que ustedes exijan de manera presupuestal, lo que hagan es tomar todo lo que tenemos en CHIP. Segundo, en las auditorías financieras en cuanto a presupuesto se realice con base en el reporte enviado a la CGR. Aquí digamos que más que enviado a la CGR sería en el enviado a CUIPO. Y por último, utilizar la información presupuestal reportada a la CGR para la evaluación de políticas públicas, certificar las finanzas territoriales, entre otros. Aquí lo que les quiero contar es que, adicionalmente, es que en este bus ya, digamos, estamos montados Contraloría General de la República, está Ministerio de Hacienda también pidiendo la información en CUIPO de la misma manera, ya Ministerio de Educación nos informó que va a dejar de pedir algunos reportes presupuestales y eliminar esa categoría en CHIP y los va a tomar directamente de CUIPO. Mi invitación es que por favor ustedes sean usuarios estratégicos y activos de esta información de CUIPO, se conecten a esa base de datos que ya tiene una información bastante detallada y entre todos empecemos a utilizar esta información para hacer un mejor control de todos los recursos públicos de la nación. Con esto me quiero despedir y quiero agradecerles muchísimo por la atención que me ha prestado el día de hoy. Muchas gracias.